el año de 1500, es decir, el último año del siglo XV, nació en la ciudad flamenca de Gante un niño que pertenecía a una muy doble dinastía. Era el hijo de un príncipe alemán, que a su vez era hijo del emperador Maximiliano, y de una princesa española. El príncipe, padre de la criatura, se llamaba Felipe, a quien conocían los contemporáneos. En esa época era muy común ponerle a los reyes unos sobrenombres y unos calificativos que los designaban mejor. Se llamaba Felipe el Hermoso, porque parece que... Y turismo, a través de Venezolana de Televisión y la Red Nacional de Emisoras y... por el nombre muy poco grato de Juana la Loca. De modo que él era el hijo de Felipe el Hermoso y de Juana la Loca. Felipe el Hermoso era hijo de Maximiliano de Habsburgo. Maximiliano de Habsburgo era en ese momento el emperador del Sacro Imperio Germánico, el emperador alemán. Sería bueno que dijéramos que era el emperador. Los hombres contemporáneos hemos perdido un poco la visión de lo que era aquello. Desde Carlomagno en adelante, los europeos trataron muchas veces de reconstruir el Imperio Romano. El Imperio Romano había sido aquella gran máquina política que dominó toda la antigüedad y todo el Mediterráneo y todo el mundo europeo conocido, y que duró siglos y siglos de poderío y de efectividad extraordinaria. Cuando cayó el Imperio Romano, en la mente de todos los occidentales quedó ese fantasma: cómo reconstruir aquello, cómo volver a una dimensión política y de poder de esa magnitud. Y esas tentativas generalmente fueron fallidas o fragmentarias y no duraron. El primero que lo intenta es Carlomagno, que lo intenta tan temprano como en el siglo IX. Pero desgraciadamente eso también duró muy poco, no pasó más allá de la muerte de Carlomagno, luego eso se fragmenta. Y luego siguió pues no existiendo. En lo que llamamos hoy Alemania o los países germánicos, se crearon una serie de principados, de reinados, de pequeños dominios señoriales. Y esos dominios señoriales, en un momento dado, ya a comienzos de lo que pudiéramos llamar la Alta Edad Media, se reunían para escoger a una especie de príncipe superior, que era una especie de cabeza visible de toda aquella cantidad de pequeños señores, y de señores no tan pequeños algunos de ellos, que eran señores de provincias, de estados o reyes pequeños. Y a ese hombre, a quien llamaban de esa manera y designaban para esa función, no era en realidad un rey en el sentido en que hoy lo decimos, porque él no tenía dominio sino sobre algunos territorios determinados, y lo que tenía sobre los demás era una especie de derecho de prioridad, era un hombre acatado con una autoridad que podía ejercerse, y ese hombre era el que llamaban el emperador. Lo llamaban el emperador, y los alemanes lo llamaban el Kaiser. El Kaiser es la traducción en lengua germánica de la palabra César, es decir, el César del Imperio Romano, el emperador romano. Ese Kaiser, ese emperador, era la cabeza visible de toda esa cantidad de reyes y de príncipes y de señores del mundo germánico. Y era un príncipe hereditario, no era un príncipe hereditario, era un príncipe electivo. Cuando moría el emperador, se reunían lo que llamaban los grandes electores, que eran los más poderosos príncipes de todo el dominio germánico, y entre ellos designaban el nuevo emperador. De modo que no había una línea de sucesión, y no la hubo nunca en realidad, aunque tendió a establecerse, pero siempre, aunque fuera formalmente, había una elección a la muerte de cada emperador. De modo que Maximiliano de Habsburgo era, en el momento en que nace este niño, el año de 1500, era el emperador del Sacro Imperio Germánico. Un emperador que era la más alta autoridad política de Europa frente al Papa, lo cual había determinado muchas pugnas. El Papa era la cabeza del poder espiritual y religioso, y el emperador era la cabeza del poder político, a pesar de que pues lo ejercía a través de reyes vasallos y de gentes que tenían su dominio directo. Esa gran y exaltada posición era probablemente la posición política más importante de Europa, y desde luego a ella aspiraban muchos cada vez que había una vacante. Cuando este niño nace, este niño desde luego no está destinado a heredar el imperio, porque no era hereditario el imperio, pero él sí va a heredar otra cosa. Maximiliano de Austria, este emperador del Sacro Imperio, su abuelo, se había casado con la hija del duque de Borgoña, y el duque de Borgoña era uno de los hombres más poderosos de Europa, porque el ducado de Borgoña comprendía lo que hoy en día llamamos los Países Bajos, es decir, Bélgica y Holanda,
y la mitad de Francia, casi hasta la frontera de la actual Italia y Suiza. De modo que era uno de los territorios más extensos, más poblados, más ricos y más civilizados de Europa. El duque de Borgoña era posiblemente un hombre más poderoso que muchos reyes europeos, incluso a veces que el rey de Francia, con quien hacía guerra. Era además un hombre de la Casa Real francesa, porque esa era la historia de esos territorios que los reyes le daban a sus hijos menores y que fueron causa de muchísimos problemas políticos. El último duque de Borgoña, independiente, se llamaba Carlos el Temerario, y murió guerreando como morían ellos, y dejó una hija, y esa hija, que era María de Borgoña, se casó con Maximiliano de Habsburgo, el emperador, y de esa línea, de esa unión, que claro, ponía todo el prestigio de la dignidad imperial de Maximiliano y de las tierras que ya poseía en territorio alemán y austríaco, se unió el inmenso poderío que significaba Borgoña, de modo que allí había una concentración de poder muy grande. Y un hijo de ellos, que se llama Felipe el Hermoso, se casa con una hija de los reyes católicos, de Fernando e Isabel, de modo que se va haciendo aquí una especie de confluencia de ríos de poder a crear un inmenso río de poder. Los reyes católicos fueron muy afectados por la persistencia con que la muerte desbarató sus planes políticos. El único hijo varón que tuvieron y que debió heredar la corona reunida de Aragón y de Castilla y ser un príncipe muy poderoso, se llamaba Juan, y lo casaron precisamente con una hermana de Felipe el Hermoso, con una nieta del emperador Maximiliano, porque ellos buscaban esa unión con los Habsburgo. Sin embargo, esa unión fue fallida porque el príncipe don Juan, al escasamente poco tiempo, ni un año de casado, murió. De modo que ahí se desbarata esa posibilidad. Entonces la sucesión hubiera pasado a la hija mayor, que estaba casada con el rey de Portugal y que tenían un hijo a su vez, que se llamaba el infante Miguel, que ha debido heredar la corona de Portugal y la de Castilla y la de Aragón y hacer la unidad de la península. Se muere a los 4 años de edad. De modo que la muerte parecía ingeniarse en desbaratar estas posibilidades y estos planes. Y entonces, ¿quién queda en línea de sucesión? Queda Juana, que a su vez ellos habían casado con una hermana de la que se casó con Juan, con el príncipe, el infante Juan, con una nieta con un nieto de Maximiliano, que es Felipe el Hermoso. Cuando muere Isabel la Católica, queda como regente de España su marido Fernando de Aragón, que no era rey de Castilla sino de Aragón, pero queda como regente del reino. ¿En nombre de quién? En nombre de su hija Juana. Pero su hija Juana no está en España, su hija Juana está casada con un príncipe flamenco, hijo del emperador Maximiliano, que es Felipe el Hermoso. Entonces viene Felipe el Hermoso con Juana a reinar en España. Pero desgraciadamente, a poco de llegar Felipe el Hermoso, muere igualmente. La mortandad era espantosa en esa época y no excluía a los reyes. Entonces, ¿qué ocurre? Queda a la cabeza de Castilla Juana, a quien llamaban la loca y no sin razón, era una mujer afectada mentalmente, que la muerte de su marido acabó de deprimir de una manera espantosa, que vivía en una melancolía horrible, que casi no hablaba con nadie, recluida y excluida, de modo que estaba en la mayor incapacidad de poder gobernar. Pero entonces gobierna en nombre de ella, gobierna su padre, Fernando el Católico, que era rey de Aragón y que gobierna como regente. Mientras el hijo mayor de Felipe el Hermoso, el Habsburgo, y de Juana la Loca llegue a mayoría. Y ese hijo es el niño que nace en Gante el año de 1500 y a quien llaman Carlos, con un nombre alemán, con un nombre germánico. Este Carlos de Gante es nieto pues de Maximiliano, es nieto de los reyes católicos, y en su cabeza se van reuniendo todos estos ríos de poder, por los cuales él es el heredero prácticamente, si se pudiera decir así, del imperio alemán, el heredero del ducado de Borgoña, el heredero de las posesiones italianas de los Habsburgos y de los Austrias, y el heredero de la inmensa riqueza de España, porque él es heredero de Castilla y de Aragón. De modo pues que en la cabeza de este niño va confluyendo una carga de poder extraordinario. Cuando llega a los 17 años de edad, a los 16 años de edad, lo declaran mayor de edad, y es entonces cuando viene por primera vez a España. Es un extranjero. Llega a España a recoger esta herencia porque su madre no está en capacidad de gobernar y porque ha muerto su abuelo, Fernando el Católico, y está manejando España como regente temporalmente el cardenal Cisneros. Y él llega a conocer un país que desconoce, viene rodeado de flamencos, de lo que llamaríamos hoy en día holandeses y belgas,
es un flamenco él mismo, no había estado nunca en aquel país que no conoce sino a través de consejeros españoles y de gente que su madre había llevado, y por lo tanto es recibido con un sentimiento un poco raro por parte de los castellanos, de los grandes señores y de los feudatarios de Castilla, como un intruso. Y él llega además con todos estos consejeros flamencos a quienes confía el gobierno, de hombres de todas clases, lo cual ofende y hiere mucho la dignidad española y el orgullo español. Sin embargo, él va a lograr vencer estas dificultades. De modo que en 1517 él se convierte en rey de Aragón y de Castilla, es decir, en rey de España, de hecho, con una cosa muy peculiar, que él no llegó a ser nunca rey en legitimidad, porque su madre, que era la reina, siguió viviendo prácticamente hasta el final de la vida de Carlos V. De modo pues que él no llegó a ejercer nunca en propiedad ese reinado, porque la herencia no se realizaba y nadie declaraba a su madre incapaz, a pesar de que todo el mundo lo sabía. Entonces él llega como Carlos I de España, es el primer rey del nombre Carlos que recibe esa herencia, la herencia de Felipe el Hermoso, su padre por un lado, y la herencia de Juana, su madre por la otra, que es la herencia de toda esta suma de poder. En esa condición, cuando él está en España y empezando a encontrar las dificultades que encuentra, resistencia de los nobles, resistencia popular, resistencia de las cortes a darle dinero, resistencia por considerarlo un extranjero, ocurre otro hecho importante. Muere su abuelo, el emperador Maximiliano. Entonces él piensa que él puede aspirar a heredar a su vez el imperio germánico, a convertirse en emperador del Sacro Imperio. ¿Quiénes eran los candidatos a esta sucesión? Había varios, había algún príncipe alemán que podía aspirar, había el rey de Francia, que era Francisco I, que podía aspirar, había el rey de Inglaterra, que era Enrique VIII, que podía aspirar, y esta aspiración no consistía en hacer una campaña política, como hoy en día pensaríamos, sino en convencer a una mayoría de los electores. Los electores eran 6. Entonces estos electores había que comprarlos. Había que comprarlos literalmente, o bien dándole sumas de dinero gigantescas, o bien dándole compensaciones políticas muy importantes para que votaran por este o aquel candidato. Y eso lo logra el príncipe Carlos, lo logra este hombre que tiene en ese momento 18 años y que acaba de llegar al trono de España. Lo logra, claro, porque es el nieto del emperador Maximiliano, porque tiene detrás de sí el poderío español en aquel momento, y esto lo obliga a contraer deudas inmensas, a pedir socorros muy importantes en dinero a España y a volcarse un poco hacia el escenario europeo, hasta que él logra finalmente el año de 1520 ser elegido emperador del Sacro Imperio Germánico. A él le tocaba en la sucesión de los emperadores germánicos, era el quinto Carlos, había habido 4 Carlos antes que él, de modo que él se convierte en el emperador Carlos V, siendo a su vez Carlos I de España, que era el título que le correspondía en la cronología de los reyes españoles, porque no había habido absolutamente ningún Carlos allí. De modo que era Carlos I de España y el emperador Carlos V de Alemania. De modo que a los 20 años de este hombre se convierte en el hombre más poderoso del mundo. Era el hombre que gobernaba como monarca absoluto la mitad de Francia, los Países Bajos, una gran parte de Italia, toda España y toda América que se acababa de descubrir y que se estaba conquistando en aquel momento. De modo que con razón pudieron decir algunos de sus cortesanos que en sus dominios no se ponía el sol. Este hombre se va a encontrar con grandes problemas políticos y cuestiones que son de las más difíciles que podía tropezar ninguno. En primer lugar, aquel dominio europeo le plantea problemas cuantiosos porque las grandes potencias que estaban surgiendo en aquel instante veían a Italia como un campo de batalla, un lugar de dominio, y él va a entrar por la herencia de las posesiones italianas de su abuelo Fernando el Católico. Y va a hacer guerra en Italia contra Francia, y va a hacer guerra en territorio también francés y europeo contra los ingleses, y va a tener que guerrear contra príncipes alemanes, y casi simultáneamente con la época en que él llega a ser emperador de Alemania, surge y se extiende la Reforma luterana, es decir, el gran cisma de la Iglesia, en que la Iglesia se divide, se rompe, y en que esto desemboca en una división abierta de Europa y en guerras. De modo que él se va a enfrentar con problemas políticos muy grandes de Europa, con el gran problema del cisma religioso de la Reforma luterana, y con el problema de la conquista de América, desde luego, de dar organización a ese mundo nuevo que nadie sabía lo que era y qué significaba. Todo esto cae sobre la cabeza de este joven. Y sin embargo lo logra enfrentar con una gran capacidad política.
Él era un hombre que pertenecía casi por entero a una tradición antigua, era un príncipe del Renacimiento, era un príncipe guerrero, un príncipe cortesano, iba a la guerra personalmente, era un político astuto, tenía que enfrentarse con el Papa en la vieja tradición de rivalidad de los emperadores con el papado, tenía que enfrentarse con Francisco I de Francia, con Enrique VIII de Inglaterra, en una pugna por el predominio europeo, tenía que enfrentarse con la reforma luterana a ver cómo lograba reconstruir la unidad de la Iglesia, empeño en que fracasó finalmente, pero en el que hizo esfuerzos gigantescos para lograr aplastar la reforma luterana o buscar un acomodo con ella, que a veces parecía que estaba a punto de lograrlo, pero que finalmente lo perdió. Tuvo que hacer la guerra en muchas partes y tuvo que enfrentarse con el inmenso desafío de darle orden a un mundo nuevo que estaba surgiendo, que era América. Todo el continente americano que se iba revelando su grandeza, su complejidad, su extensión. De modo que a este hombre le tocó prácticamente organizar el mundo en su tiempo a su manera. En todo este proceso él tiene también problemas españoles, porque los españoles no cesan de verlo como un extranjero, porque los españoles no cesan de ver con malos ojos que el que se ocupe tanto de cosas europeas que lo alejan de España, quieren un príncipe, un rey que se ocupe de sus cosas, que esté más metido en España, y además es un rey que pide mucho dinero, porque él está metido en empresas muy costosas, todas esas guerras de religión, toda esa elección imperial, todo eso ha costado sumas gigantescas y en gran parte de esas sumas se financian con recursos españoles. Esto trae no solamente resistencia de los nobles, sino una resistencia popular. Hay un momento en que en Castilla los representantes de lo que llamaríamos los municipios castellanos se alzan, que es lo que llaman la guerra de los comuneros de Castilla. Se alzan a desconocer al rey y a pedir que se le reconozcan sus fueros. Este es un momento muy importante de la historia de España y de nuestra historia, porque en gran parte de nuestra historia es consecuencia de eso. Cuando se alzan los comuneros de Castilla para oponerse a la forma en que está gobernando Carlos V, a la forma en que está centralizando el poder y el sentido que le da, se está jugando el destino político del mundo hispánico. Si los comuneros hubieran triunfado, encabezados por Bravo y Padilla, España hubiera entrado probablemente en un proceso parecido al de Inglaterra. Se hubiera entrado en un régimen de monarquía limitada, de predominio de los señoríos locales y de las ciudades, que hubieran llevado a España hacia un régimen político de equilibrio y de tolerancia y de liberalidad a la larga. No fue así. Carlos V logró aplastar la insurrección de los comuneros y lo que se creó en España fue el absolutismo político, con todas las consecuencias que tuvo en España y que tuvo en sus posesiones americanas posteriores, porque nosotros no heredamos entonces ninguna forma de gobierno representativo y eso se reflejó más tarde en las grandes dificultades que tuvimos desde la independencia para crear una organización autónoma representativa. No teníamos antecedente ni raíz para eso desde que Carlos V aplastó la tentativa de los comuneros. Esa situación que surge en España y que él logra más o menos organizar, va a permanecer en Europa abierta. Él va a enfrentarse en guerra con Francia muchas veces por Italia. En una de ellas va a derrotar abiertamente a Francisco I de Francia y lo va a tomar prisionero. Va a parecer a veces que está triunfando y va a parecer a veces que él va a lograr reconstruir a Europa, que él va a reconstruir una unidad europea con el emperador a la cabeza, con la iglesia reconciliada, con el cisma luterano disuelto y vencido. Todo eso parece que va a ocurrir. Pero claro, las resistencias son muy grandes, las fuerzas que están en lucha son muy grandes y él no lo logra. Simultáneamente él tiene que organizar a América. Es durante la época de Carlos V cuando se crea la estructura política y administrativa del imperio americano, cuando se crean los grandes virreinatos, cuando se crea la organización política de todo ese inmenso territorio, cuando se crean las leyes de India y cuando se hace una cosa muy importante, porque Carlos V es un rey que quiere gobernar con justicia. Y Carlos V nombra comisiones continuamente de juristas y de teólogos para que digan si España tiene derecho a estar en América, si la conquista es justa a los ojos de Dios, cómo se debe tratar a los indios, hasta qué punto es lícito estar allí. De modo que es un rey lleno de preocupaciones morales que incluso en un momento parece casi vacilar en si hay derecho a seguir conquistando América o si debe detenerse porque es contrario a la ley de Dios. Y en esto tenía opiniones de teólogos y de juristas españoles, entre ellos Francisco de Vitoria, que sostenía tesis muy importantes diciendo que el emperador no era emperador del mundo y que el Papa no era señor temporal del mundo y no podía adjudicarle tierras a nadie, y que los indios americanos eran tan dueños y tan señores en su tierra como podían ser los europeos en la suya. De modo que todo esto lo tuvo en cuenta Carlos V y todo esto lo honra y lo distingue de los reyes de su tiempo.
En este proceso largo, Carlos V va a durar mucho tiempo reinando. Hay que pensar que él asume el poder en España ya en 1517, asume la dignidad imperial en 1520 y le toca una vida muy azarienta y aventurera. Él no tiene capital, él no tiene asientos, se está moviendo todo el tiempo dentro de España, de una ciudad a otra, por los inmensos dominios europeos, en Italia, en Francia, en la Borgoña, en los Países Bajos, en Alemania. De modo que es un rey itinerante con una corte que lo acompaña por todas partes y que todo el mundo ve no solamente como una visión casi sobrenatural, sino como el rey más poderoso del mundo. Pero este flamenco, este extranjero, este príncipe germánico que llega a reinar en Alemania, que llega a reinar en España, se va españolizando por un proceso muy curioso. Él era un católico ferviente, y desde luego esto lo ha acercado mucho a los españoles, pero va convirtiéndose cada vez más en un hombre ascético y que menosprecia el poder. Nunca probablemente hubo en el mundo un hombre más poderoso que él, un hombre a quien más temprano le cayera mayor suma de poder en las manos. Y sin embargo este hombre parece que poco a poco se cansa del poder, se desilusiona y desengaña del poder, y llega a adquirir prácticamente un deseo de abandonarlo y de no seguirlo haciendo. Es lo contrario de esa especie de sed interminable de poder que distingue a otros hombres. Y esto lo lleva el año de 1556, cuando tiene 56 años de edad, estaba muy lejos de ser pues un anciano extremo, ha podido seguir reinando, a resolver abdicar y dejar el poder. Es un caso único. Entonces él resuelve abdicar, reúne las cortes de sus dominios en Bruselas, en su viejo dominio de la Borgoña, y allí abdica en favor de su hijo Felipe, que va a ser Felipe II de España, los reinos españoles y el imperio de las Indias. Y más tarde abdica el imperio alemán en favor de su hermano menor Fernando, que va a ser emperador de Alemania. De modo pues que él se despoja de todo a los 56 años de edad. ¿Y qué hace? Se retira a un monasterio en España, que queda en una de las regiones en aquella época más ásperas e inaccesibles de España, más allá de la Sierra de Gredos en Extremadura, que se llama Yuste. Allí manda a construir una casa relativamente pequeña, adscrita al monasterio, y allí pasa los 2 años finales de su vida. Esos 2 años finales de su vida los pasa separado de toda actividad política, reducido a un pequeño grupo de servidores, haciendo una vida religiosa con los frailes del convento, haciendo aquel gesto de desprecio y desdén hacia el poder del mundo y entregado a lo que él creía que era lo más importante, que era la salvación de su alma. Claro, allí lo iban a buscar, allí venían los mensajeros de su hijo Felipe II a consultarlo, porque Felipe II, entre las dificultades que encontraba, pensaba que su padre le podía dar luces con su inmensa experiencia. Pero él no pasa de eso, de dar una opinión, de dar una ayuda, de interesarse en lo que está pasando. Allí se enferma más gravemente. Él había sufrido en su vida siempre de mala salud, había sufrido de gota, de formas de reumatismo deformante, y desgraciadamente para él en Yute adquiere una enfermedad nueva, que es el paludismo. Había en esa región del sur de España, había una infección malárica, y Carlos V empieza a sufrir de la malaria. Y es posiblemente la malaria la causa determinante de su muerte. Los médicos de la época lo describían pasando por periodos de fiebre intensa, seguidos de un frío que lo hacía temblar, es decir, toda la sintomatología del paludismo. De modo que es muy posible que finalmente fuera el paludismo la causa de su muerte. El año de 1558, a los 58 años de edad, él muere en el monasterio de Yuste. Después de tener 2 años retirado de todo poder, habiendo dado la espalda a la más grande suma de predominio que ningún hombre en el mundo haya podido tener jamás, cansado o desengañado de lo que el poder significaba, dando una inmensa lección de desprendimiento y de grandeza de alma al mundo. Y allí termina esa figura excepcional y casi incomparable de Carlos V, de Carlos I de España y V de Alemania, del César, del Kaiser, del hombre que simbolizó para sus contemporáneos esa figura casi sobrehumana, de quien podía resolverlo todo, de quien tenía en su mano las llaves de todas las puertas, de quien tenía en su poder la posibilidad de resolver todas las cuestiones, de quien casi era una especie de figura más que humana sobre la tierra, a quien acudían los hombres de todos los rincones para encontrar justicia o apoyo o solución o dádiva. Esta figura extraordinaria pues es la de este príncipe extranjero que
no él personalmente, porque en realidad es su padre, Felipe el Hermoso, que dura muy poco, quien introduce la nueva dinastía en España, trae la dinastía de los Habsburgos al trono de España, lo que se llamó en la historia de España la Casa de Austria, que va a ser la línea dinástica de los reyes españoles prácticamente hasta el siglo XVIII, cuando vienen los Borbones, que además se entroncaron y se emparentaron con los Habsburgos. Luego que es una figura singular que va a reinar como emperador 38 años, que va a ser rey de España 40 años y que va a establecer una especie de paradigma del poder imperial, del poder europeo y la ilusión todavía no muerta de integrar Europa, de convertir a Europa en una unidad, solo que él lo veía una unidad bajo un señor, bajo una espada y bajo una fe, y hoy en día la vemos, claro, está de otra manera, pero en el fondo es el mismo propósito, el que animaba a Carlos V, emperador de Occidente, emperador de Europa, gran figura del mundo occidental y gran fundador de todo el desarrollo posterior de lo que se ha venido a llamar América. Muchas gracias y hasta la próxima.